En el norte de Inglaterra, a 3 horas en tren de Londres, se encuentra la pintoresca e histórica ciudad de Newcastle. Para los visitantes de hoy, no es fácil imaginar que hace 100 años este lugar fue el centro de la construcción naval británica, ganando fama en todo el mundo por sus exportaciones de buques de guerra. 1890s, this part of the country built 40% of the world's ships. The shipbuilding, most of it's gone now. No, not now. You take care. Bye now. Hoy casi nadie en Newcastle sabe que hace unos 100 años, cientos de soldados marinos del Imperio Qing llegaron aquí. Many countries bought warships from here. Do you know that? Did your country, did China buy warships from? That's why we're here. Ah, okay, nice. Wow. Este puente giratorio sobre el río Tyne fue construido en 1876. Todavía se utiliza el mismo equipo hidráulico de transmisión que funcionaba para empujar el puente hace 140 años. That is up ahead. And when you turn it, it swings the bridge round. These two engines are 1870. En aquel entonces, cada vez que se terminaba la fabricación de un nuevo buque de guerra en el astillero del río Elspeth, ubicado en el tramo superior del río Tyne, el puente giraba lentamente en un ángulo de 90 grados, despidiendo a los gigantescos navíos. Desde abril de 1881, noticias sobre los chinos comenzaron a aparecer en los periódicos de Newcastle. Un grupo compuesto por más de 200 marinos, entre ellos Lin Tai-tsung y Deng Shichang, dirigido por Ting Ruchang, de 45 años de edad, llegó a Newcastle ese año. Ese año, el Imperio Qing compró 2 cruceros de Newcastle. Cuando estalló la guerra de Qiaowu, la armada de Qing había comprado un total de 27 buques al extranjero, de los cuales 15 vinieron de Newcastle. Estas fotos de buques de la Armada Peiyang, que son fáciles de encontrar hoy en día, permanecieron en el archivo de Newcastle por más de 120 años sin recibir ninguna atención, hasta que aparecieron delante de nosotros en 2012. Chang Liyuan, un muchacho chino que estudiaba arquitectura en el Reino Unido, fue quien las encontró. Es un gran seguidor de la Armada Peiyang. 可能是当时甲午战争100周年的时候，1994年的时候，我上小学的时候吧，感觉觉得这个海军比较神奇。清朝的时候就有这样的海军，然后当时有这种北洋水师电视剧啊什么的，就比较感兴趣。En 2014, en pleno verano del año Qiaowu, volvemos a Newcastle con este joven aficionado a la Armada Peiyang. En el archivo de Newcastle se conserva una gran cantidad de cartas sobre las compras de buques por el Imperio Qing. 主要是通过中国海关找到了阿姆斯特公司，就是商议军舰的各种技术细节。 La mayoría de estas cartas eran entre el señor Robert Hart, director general de la División de Impuestos de la Aduana China, y su subordinado James Duncan Campbell, director de la oficina en Londres de la Aduana China. Este inglés legendario fue el director general de la División de Impuestos de la Aduana China por casi medio siglo y estableció la aduana y el servicio de correo estatal de China. Durante su desempeño, se interesó mucho por la armada naciente de Qing. Con su ayudante James Duncan Campbell, que estaba en Londres, impulsó las compras de buques de Inglaterra. En 1881, Ting Ruchang visitó Newcastle con unos 200 marineros chinos. Fue la primera vez que la armada de Qing fue al extranjero para recibir un buque comprado, aunque no era la primera vez que Qing compraba buques extranjeros. En la década de 1870, este antiguo estado oriental decidió iniciar su defensa costera.
En 1874, Japón invadió Taiwán. Para terminar el conflicto causado por el incidente de Ryukyu, Qing pagó una indemnización de 500.000 taeles de plata a Japón. Dicho acontecimiento tuvo una influencia profunda en la historia moderna de ambos países. Tras esta aventura militar, Japón descubrió que el gobierno de Qing era débil y fácil de intimidar. También se percató de la importancia de la construcción naval. La invasión japonesa a Taiwán conmovió a toda China, pues Japón había sido visto hasta entonces como una nación pequeña y sin importancia. El príncipe K'un Yi-sin propuso inmediatamente reforzar la defensa costera en su famoso discurso. Hoy, en nuestro Qing, todo el mundo tiene conciencia del autofortalecimiento, todos hablan del autofortalecimiento, pero hasta ahora nadie lo pone en práctica. El emperador Tongzhi ordenó que se discutiera cuidadosamente la compra de buques y la recaudación de fondos, lo que resultó en una de las campañas de mayor impacto a finales de la dinastía Qing, la gran discusión de la defensa costera. Li Hongzhang, virrey de la provincia capitalina Chili y ministro de negocios de Peiyang, presentó su famoso argumento: vivimos cambios nunca antes vistos. No hemos enfrentado enemigos tan poderosos en miles de años. 西周开国以后到晚清3000年，朝代的更替，宫廷的政变，多少事儿啊，都不能和今天这个敌人相比。 Memorial presentado por Li Hongzhang al emperador. Sus barcos y telegramas son tan rápidos que recorren enormes distancias en un instante. Sus maquinarias son avanzadas y eficientes. Sus armas y bombas son tan fuertes que destruyen todo. Ni las barreras naturales ni las humanas son capaces de detenerlos. Nunca hemos visto enemigos como estos en nuestra historia. 今天这个敌人是什么？当时李鸿章只有一个朦胧的感觉，感觉到这个力量的巨大，感觉到这个变化的必然。他说不出来，他就用个大变局来代替了。其实我们今天看得很清楚，这就是近代化，要改变这个国家的形态，使它从中世纪走入近代。这就是中国遇到的3000年未有之强敌。 Li Hongzhang añadió que bajo estas circunstancias, si queremos fortalecer la defensa costera, no hay otro remedio que realizar reformas y contratar a personal capacitado. 李鸿章他是个比较锐意进取，很有现实眼光和政治手段的一个能人，19世纪的第一能人。你说他有高深的学问没有？但是他对事件的那个通变的能力非常强，站得很高，看得很远。 La gran discusión de la defensa costera del año 1874 puso a Li Hongzhang, de 51 años, en el centro del escenario. Como discípulo de Zheng Kuo-fan, Li Hongzhang fue promovido por sus hazañas militares contra los ejércitos rebeldes de Taiping y Nian. Al final, asumió los cargos de virrey de la provincia capitalina Chili y ministro de negocios de Peiyang, y se hizo líder del movimiento de autofortalecimiento. Li Hongzhang estuvo fuertemente involucrado en la modernización de China y promovió activamente la construcción naval del imperio Qing. También jugó un papel importante en la guerra de Qiaowu, que estalló 20 años después. Al mismo tiempo que comenzó la construcción naval de la armada Peiyang, Li Hongzhang volvió la mirada hacia el líder del terreno naval de aquella época, Inglaterra. Cuando China acababa de abrir sus ojos para ver el mundo exterior, los países industrializados ya habían incursionado en la exportación de capital, el comercio en alta mar y la expansión colonial de ultramar. España, Portugal y Holanda habían tomado sucesivamente el control del mar. Desde principios del siglo XIX, Inglaterra ocupaba la supremacía en los océanos. In the 19th century, the Royal Navy is the dominant navy throughout the 19th century. From the Battle of Trafalgar to the First World War, the British are unchallenged. They are the dominant navy. Este diagrama muestra la cantidad de buques de la Armada Real de Inglaterra durante la década de 1880. Superó radicalmente al conjunto de Francia y Alemania, que ocuparon el segundo y el tercer lugar. En la segunda mitad del siglo XIX, la máquina de vapor sustituyó a la de velas, y esto promovió el desarrollo de la tecnología de navegación y de construcción naval. En 1849, los franceses construyeron el Napoleón, el primer crucero de batalla con motor de vapor como unidad auxiliar de accionamiento. En 1859, Francia completó la construcción del navío Gloria, un crucero de batalla con un desplazamiento de 5.630 toneladas.
En 1860, los británicos construyeron el crucero de Guerrero, con un desplazamiento de 9.137 toneladas. Ambos fueron vistos como los primeros acorazados de vapor del mundo. En 1873, en Inglaterra se construyó el navío Devastación, que abandonó la idea tradicional de las velas y se convirtió en el primer crucero de batalla puramente impulsado por vapor. Con la ayuda del señor Robert Hart, director general de la División de Impuestos de la Aduana China, la compañía Armstrong se convirtió en el mayor fabricante de buques para China. En el siglo XIX, el señor Armstrong convirtió esta ciudad en el puerto más importante de exportación de buques y el arsenal del mundo. Para producir buques de guerra relativamente baratos a fin de atraer compradores, los fabricantes diseñaban modelos relativamente pequeños, afirmando que serían capaces de resistir a otros más grandes. Conociendo la situación financiera de China, ya en 1875, Robert Hart hizo la recomendación de un nuevo tipo de pequeños buques de guerra de la compañía Armstrong. El barco mencionado en la carta de Hart era conocido en China como el barco mosquito, pequeño pero dañino. Pesaba alrededor de 400 toneladas, pero se decía que el cañón que llevaba en la proa podía hundir a acorazados. Usaba el método toda la nave para apuntar cuando atacaba, es decir, mediante el ajuste de rotación del buque, cambiaba el ángulo de disparo del cañón. Tardaba aproximadamente 2 minutos y medio para dar una vuelta completa. También fue conocido como la batería de cañón sobre el agua. El nacimiento del barco mosquito le interesó a todos los países. Li Hongchang estaba muy satisfecho con el costo y el papel que jugaba en la defensa costera. El archivo de Newcastle todavía conserva los planos de los barcos mosquito, Pei Ting y Cheng Pei, que compró Qing. Los 4 barcos mosquito del primer pedido a Inglaterra llegaron a Taku Kou, Tianjin, en 1876 y 1877. En ese entonces, en China no había marineros para conducir los buques. Los barcos portaban la bandera británica, fueron escoltados por los ingleses hasta China. Entre ellos había un marino joven, Lang William, quien fue vicealmirante de la Armada Peiyang por 6 años. Por el precio de un acorazado se podía comprar 10 barcos mosquito. Por eso la Armada Peiyang y Nanyang de China compraron 13 barcos de este tipo a Inglaterra entre 1875 y 1881. Los barcos atracaban en las aguas costeras de China y defendían los puertos y las costas. 中国一开始建海军的思路和目标确实不清晰，我们不知道海军的意义在哪儿。中国的海军只是起到一个什么功能呢？就是把林则徐的炮台给动起来，就是一个移动的炮台。因此你看到最早的买的军舰以这种沿海的小规模的游动为主。 Defender los puertos fue el objetivo principal de la construcción naval del gobierno de Qing. 清政府那个时候已经注意到了欧洲世界非常强大，但他所选择的路是把门关起来，因为我们千百年来已经在这里生活得很好，我们的地位很好啊，在亚洲的老大，你别来吵我，我也不会去打你。但是我们这个门老是关不起来，人家不让我们关起来，一次一次用炮给我们轰开。这个时候，清政府想起了一个非常坚固的一个门栓，他觉得欧洲的那种海军是一个非常好的力量，就是我们所需要的那根门栓。 Sin embargo, los defectos de los barcos mosquito comenzaban a aparecer. Podían ser muy útiles como barcos de guerra auxiliares, pero era ridículo utilizarlos como buques principales. En 1879, a través de la recomendación de James Duncan Campbell, Hart propuso que Qing importara cruceros de ariete, buques recién manufacturados por la compañía Armstrong.
En 1881 el gobierno de Qing mandó unos 200 militares a Newcastle para recibir los dos nuevos cruceros de ariete, el Chaoyong y el Yangwei. En 1881 los dos cruceros de ariete, Chaoyong y Yangwei, aparecieron en la orilla del río Tyne. Una de las características del crucero de ariete era su espolón reforzado y saliente. En 1866, en la batalla de Lissa entre Italia y Austria, un crucero similar fue utilizado por Austria para embestir y hundir un buque italiano. Los fabricantes se inspiraron en esta clásica batalla para el diseño del espolón de la nave. Chaoyong y Yangwei fueron modelos nuevos de crucero de ariete diseñados inspirados en esta batalla. Gracias a su alta velocidad de navegación, se les acercaban rápidamente a los enemigos y los derrotaban con el choque del espolón. Para construir una armada de nivel avanzado lo antes posible, el gobierno de Qing seguía persiguiendo los últimos diseños de buque en el mundo. Un día del año 2012, Chang Liyuan estaba hojeando el álbum de buques del antiguo astillero de esta ciudad. De repente, le sorprendió muchísimo una foto. Al darle vuelta a una de las páginas, apareció el nombre Qiyuan. No pude contener mi emoción. La nave, blanca y larga, de estilo elegante con castillos de proa y popa, silenciosamente anclada en el amarradero de Elspeth, a la espera del momento de botar. Esta nave pequeña nació a orillas del río Tyne y los marineros de Qing subieron a su cubierta, atravesaron el océano de regreso a China y finalmente llegaron a su destino, Ta Tong Kou. El buque de la foto que encontró Chang Liyuan fue el más famoso de la Armada Peiyang, el Qiyuan, dirigido por Deng Shichang. En Newcastle se conservan muchos documentos históricos valiosos. Estas cartas, fotos y diseños de buques del siglo XIX son testimonios del entusiasmo devoto que se dedicó a la construcción de la primera armada del antiguo imperio, el cual no estaba dispuesto a darse por vencido. En la primavera de 1881, más de 200 marineros chinos en vestimentas exóticas causaron gran revuelo en Newcastle. Un miembro de la delegación, Chi Chung-yu, escribió todas sus experiencias en Inglaterra y publicó el diario del viaje al occidente. En los fines de semana, casi 1000 habitantes nativos vienen a la orilla para ver el buque. El número es tan grande que hay atascos. Los policías deben disipar a la multitud. Debido al retraso de la obra, más de 200 soldados permanecieron 3 meses en esta importante ciudad industrial, en medio del rugir de las máquinas. Durante esos 3 meses, se encontraron con cosas que nunca habían visto en su vida. En el diario del viaje al occidente, Chi Chung-yu anotó dichos descubrimientos: el tren, el teléfono, el correo, las farolas, el abastecimiento de agua, el ayuntamiento, el museo, el zoológico, el circo. Pero existieron otros asombros: el sistema penal, la educación obligatoria, la política de bienestar para los discapacitados. Todos estos sistemas totalmente diferentes a los de China también aparecen en el diario. En caso de disputa legal no se permite el interrogatorio con torturas. Necesitan pruebas y testimonios para interrogar a los sospechosos, buscan y sentencian con base en evidencia. Establecen escuelas en cada poblado. Todos los jóvenes, ya sean chicos o chicas, pobres o ricos, deben recibir la educación obligatoria y pagar al profesor lo que pueden. Se multa a las familias de aquellos que se niegan a ir a la escuela. A los discapacitados los cuida el gobierno en el sanatorio. Tras su visita de 3 meses, Chi Chung-yu escribió La discusión de la Armada de 7 provincias. Creía que el mayor problema que había obstruido la construcción naval en la década pasada era la no existencia de reglamentos o normas ni división especializada de la responsabilidad. Los gobernadores locales nunca habían cooperado entre sí.
Las 7 provincias se rehúsan a trabajar juntas. El contenido del libro del joven autor era una crítica penetrante a la construcción naval del país. Era una pena que entonces las autoridades no prestaban ninguna atención a sus exhortaciones. Durante los 3 meses de espera, Yuan Peifu y Ku Shitung, 2 de los marineros chinos, fallecieron en el extranjero y fueron enterrados en el cementerio público de San John, Newcastle. En el cementerio, los laudes de los 2 marineros chinos se yerguen hacia la dirección contraria de los demás. Es la dirección hacia su patria. El 17 de agosto de 1881, Chao Yong y Yang Wei, portando las banderas de Dragón de Qin, iniciaron su viaje desde el Canal de la Mancha, vía el Atlántico, el Mediterráneo, el Canal de Suez y el Océano Índico hacia China. Fue la primera vez que navegaban con la bandera nacional de Qin. En su ruta, al pasar por los puertos de diferentes países, se escuchaban disparos de salva como felicitaciones por el estreno de la Armada China en el escenario mundial. Cinco años después de la salida de Chao Yong y Yang Wei, también en la rampa del astillero de Newcastle, apareció un crucero llamado Naniwa, construido para Japón. Esta es la foto colectiva de la celebración del buque terminado. No se distinguen bien los oficiales japoneses con vestimenta europea de los ingleses. Los marineros, enviados por el gobierno japonés para recibir el buque, también llevaban uniformes al estilo británico. Para los japoneses, Newcastle no era una ciudad desconocida. En 1862, el diario de Newcastle ya reportaba la noticia de la visita de la delegación japonesa a Newcastle. Eso significa que desde el periodo del shogunato, los japoneses habían estado en este centro industrial del norte de Inglaterra. La misión de la delegación japonesa fue establecer relaciones amistosas con Inglaterra y Francia, pero también esperaban conseguir conocimientos sobre la revolución industrial, especialmente en cuanto a la industria manufacturera. Esto fue un hecho bastante sorprendente, ya que Japón era un país con 300 años de segregación. La delegación del shogunato investigó los detalles de la explotación, el procesamiento y la comercialización del carbón. 10 años después, en 1872, reapareció la noticia de una delegación japonesa en el mismo periodo, aunque el shogun ya no existía. La visita de la misión Iwakura, representando al gobierno Meiji, fue de gran importancia e influencia en la historia moderna de Japón. Se dividieron en muchos grupos para visitar diferentes países occidentales y conocer a fondo las nuevas reglas del juego. El jefe del grupo para Newcastle fue el futuro primer ministro de Japón, Ito Hirobumi. El contenido principal de su visita fue observar la producción de armas del arsenal Elsvik. Nombraron el cañón Armstrong, que compraron ahí, como el primer héroe de la restauración Meiji. Los visitantes están muy interesados por la tranca moderna del cañón. Con su ingenioso diseño, un experto puede completar todo el proceso de abrir y cerrar en solo 15 segundos. En 1872, el gobierno Meiji ambicionaba construir una armada poderosa y fundó con este motivo el Ministerio de la Armada. Pero en los primeros años del gobierno Meiji, la armada japonesa pasaba por días difíciles. En 1868, se fundó el gobierno Meiji y el Mikado decidió celebrar un desfile de buques. Los 6 buques seleccionados contaban con un desplazamiento total de 2.000 toneladas. Aunque el Ministerio de Defensa hizo un ambicioso plan para el desarrollo de la Armada, era muy difícil realizarlo por falta de recursos financieros. Bajo esta condición, Japón realizó su aventura militar de invadir Taiwán, que sorprendió y alarmó a toda China, que
que se dio cuenta de la amenaza japonesa. La victoria del ataque a Taiwán alentó a Japón. Pronto pusieron en marcha el plan de expansión de la Armada. Al año siguiente, aunque tenían un presupuesto limitado, el gobierno Meiji invirtió una gran suma de dinero para comprar 3 grandes buques a Inglaterra, el Fuso, el King Kong y el Ki-Ei. Con un desplazamiento de 3.000 toneladas cada uno, los buques estaban equipados con un cinturón de armadura desde 3 hasta 9 pulgadas en la línea de flotación. Eran conocidos como acorazados de segunda categoría. En comparación con los barcos Mosquito que compró China en el mismo periodo, y con su actitud defensiva, el contraste era evidente.